Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vaya pena con ella. Arrancamos saludando el día de hoy. Bueno, jueves 29 de agosto del 2024. Eh, Seguro que ya algunos cobraron su sueldo, los que son asalariados. Seguramente otros lo van a hacer entre hoy y mañana, ¿verdad? Y la gran mayoría seguramente el lunes recién, ¿verdad? Porque famoso, pues, fin de mes y cae sábado se cobra el lunes. Pero hay que aguantarla como siempre en este bendito país, en este hermoso país que lamentablemente ha sido tan mal administrado por sus gobernantes siempre. Para no decir que siempre llegó para la plata ya. Bueno, un saludo para todos. La temperatura actual aquí en la ciudad de Cacupé ahora mismo es de 19 grados. Un cielo parcialmente nublado, pero sí tenemos al astro rey que se está mostrando. Ustedes tienen en pantalla, en radio y TV, la imagen del centro de la ciudad de Cacupé, pero de la zona de la plaza. Ahí la ruta 2, la vieja ruta 2, la auténtica ruta 2. Era esa ruta que ustedes ven ahí en la imagen, en frente mismo a la plaza Teniente Fariña. Imagínense ustedes que antes era doble sentido esa ruta. Hoy día es solamente sentido único hacia Asunción, ¿verdad? Y hoy día tiene mucho menos tránsito con la habilitación de la nueva variante, la que entra ahí en la compañía Potrero y termina saliendo allá en YouTube, ¿verdad? Que prácticamente hace que la gente que va a ir hacia desde, calculale que desde Itacurubí en adelante, o incluso mucha gente que quiere llegar más rápido. Bueno, pues me doy cuenta que la gente que va a Piribebú y a Barrero, eso muchos entran todavía por Cacupé. Pero el resto, lo que ya se van, poner Oviedo hasta Ciudad del Este, ya directamente por la otra ruta, mucho más rápido. No entra por el centro de Cacupé, no entra por el centro de Barrero, no entra por el centro de Itacurubí, directamente nomás ya, ¿verdad? Entonces, hoy día el movimiento vehicular es mucho menor, por ejemplo. Hay prácticamente la gente que viene exclusivamente a Cacupé es la que transita por estos lugares, ¿verdad? Ha bajado mucho eso ha perjudicado mucho al comercio del centro, pero también le ha dado mayor tranquilidad al centro de Cacupé. Pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Está muy bien para la gente que tiene el destino, quiere el destino rápido, Asunción Ciudad del Este, por llamarlo de una manera, excelente. Y la gente que viene hacia allá, que es lo que uno ve justamente ahí en la foto, la gente que va a ir hacia Asunción, prácticamente tampoco ya no entra por el centro, ¿verdad? El que quiere llegar rápido a Asunción, toma la variante allá en Itú y termina saliendo ya allá en Curso Peregrino, más o menos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es así, es así. Bueno, la mínima en Asunción 18 grados, la máxima prevista para el día de hoy 32 grados, en Villarrica 17 y 31, en Ciudad del Este 15 y 30, en Encarnación 16 de mínima, 27 de máxima, en San Juan 16 y 28, en Pilar 15 y 25, algunas de las capitales departamentales. Aquí en Cacupé, la mínima prevista del día de hoy es justamente esta, de 19 grados, y la máxima pronosticada es de 29 grados. No hay posibilidades de lluvia el día de hoy en el departamento de Cordillera y prácticamente en todo el país. Mañana seguiremos teniendo jornada calurosa, una mínima de 20 grados y una máxima de 31. El sábado sí ya bajaría de vuelta un poco la temperatura, tendríamos una mínima de 14 grados y una máxima de 23. Y el domingo una mínima de 10 grados y una máxima de 19. Así que aprovechen para bañarse los team frío. Báñense hoy 3-4 veces, báñense mañana 3-4 veces, porque después ya va a cerrar un poco de frío y ya no se van a querer bañar. Ya, entonces, pues ya una noita, así va. Por favor les pido. Saludos a toda la gente que está con nosotros a través de Icar Sport. Hola Mar, buen día Tío Salva, ya pasando para dejar los likes y vuelvo a la plataforma morada. Dice, muy bien Mark, gracias, muy amable. Bueno, a ver, vamos ya también a la plataforma morada, justamente. La miniatura de Icar Sport me gusta más, Tío Salva, dice. El amanecer cacupeño. En realidad, el amanecer cordillerano. Este es un amanecer que ya habíamos mostrado una foto similar en radio y TV también, y en el Twitch. Es un amanecer que se tomó desde un sector denominado Cabaña Punta, en la frontera entre Cacupé y Atirá. Incluso algunos dicen que esa parte ya es Atirá, ¿verdad? Bueno, vamos a discutir eso, ¿verdad? Pero bueno,
Esa es la fotografía que está en Icar Sports. Y la fotografía que está en el Twitch y en Radio y TV es justamente lo que mencionábamos, la Ruta 2 en el centro de Cacupé, en la zona de los negocios, frente a la Plaza Teniente Fariña. Entre las calles Teniente Fariña y Juan Eoleari. Mariscal Estigarribia, Ruta 2 Mariscal Estigarribia, entre Teniente Fariña y Juan Eoleari es esa cuadra que estamos observando, una foto tomada desde la esquina de la Plaza Teniente Fariña sobre justamente la calle Teniente Fariña. Bueno, saludos para todos los que ya están también en Radio y TV. Hola Miguel. Saludos para vos. ¿Ya se bañaron? Dice, por suerte salió todo muy bien la operación ayer, ya estoy mucho mejor ahora. Fuerza Miguel, recuperarte. Hola Gus, ¿cómo estás? Buen día Víctor, ya activo sí con mi like correspondiente. Dice, buenos días Salva, yendo al laburo, dice Augusto. Buen día, Salva. Tenga su like, caballero. Gracias, Mauricio. Buen día, Chalva. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Bueno, un saludo para todos. Ya vamos a ir comentando también los detalles de lo que ha ido aconteciendo en la jornada futbolística el día de ayer. Empate entre Libertad y Luqueño. 2 penales a favor de Libertad. El primer penal no me queda ninguna duda porque tenía el brazo en alto. Tenía el brazo en alto y la pelota va y iba hacia el arco y al pegar en el brazo, no solamente pega en el brazo, y no importa que vaya al arco o no, pero al tocar el balón en el brazo del jugador de Luqueño, amortigua totalmente la potencia del remate, o la colocación del remate, o la dirección del remate. Entonces queda mansamente mano del arquero, ¿verdad? Bien sancionado. Ahora, el segundo penal, muchos dicen de que fue mal sancionado. El asunto es que cuando va a patear el jugador, va a rechazar el jugador, quiere rechazar el jugador de Luqueño. El liberteño anticipa la pierna y el luqueño, en vez de patear la pelota, le patea la pierna. O sea, hay un contacto fuerte, cierto, sin ninguna intención, todo lo que vos quieras, pero es un contacto fuerte. Y lo que se discutía es si fue dentro o si fue fuera del área. Y del VAR dijeron que fue dentro. Esa parte, porque donde pisa definitivamente es afuera. Pero no es que pisa así de forma firme, directa, ¿verdad? Sino que pisa abriendo la pierna y el pie queda fuera del área, pero donde recibe la patada parecería ser que está por lo menos sobre la raya. Ahí sí falta un sensor que mida así en el aire, ¿verdad? Pero lo del VAR dijeron que fue penal. Yo creo que, o sea, a mí me dejan dudas, me dejan mucha duda que haya sido dentro. Pero se cobró penal. Y ese ya convirtió Libertad, porque el primero no convirtió. Pateó Lorenzo Melgarejo el primero y tapó Alfredo Aguilar. Que muchos dicen que se adelantó en el penal, te dicen los liberteños. Da el pasito para adelante, pero cuando parte el pase su pie está sobre la línea. Y Alfredo Aguilar era una taja penal. Y aparte de ese tipo de cosas, si vamos a estar cobrando todos los penales a los arqueros porque hacen eso, primero que me parece que va a estar mal. Y aparte le saca el espíritu también al... Bueno, digo yo, ¿verdad? Muy shake, bien atajado por Aguilar. Y el segundo penal, cambió de ejecutor Libertad, pateó Lescano, lo descoloca totalmente a Aguilar para el 1-0. Inmediatamente después empata Luqueño, Jorge Conejo Benítez, que jugó muy bien ayer. Terminó 1-1 el partido, muchas quejas de los luqueños por el arbitraje. El presidente dijo: todas las equivocaciones arbitrales son siempre contra luqueños. Siempre ya vi la referencia de luqueños contra él. Ni una vez se equivocaron a nuestros favores. No queremos que nos hagan favores, pero siempre se equivocan en nuestra contra. Y después Garnero se quejó del estado de la cancha. Dijo que la cancha estaba en pésimas condiciones. Y el presidente de Luque, Daniel Rodríguez, le respondió y le dijo: primero, este señor tiene que pedir disculpas al pueblo paraguayo por la pésima gestión al frente de la selección. Llevó al suplente, un suplente. Le quemó a un Mitaí como arquero, a alguien al que él no le tenía en cuenta cuando era técnico de Libertad. ¿Cierto? Segundo punto, cierto. Más allá de que también es cierto que la cancha de Luqueño no está bien, pero ahora ¿para qué van a arreglar más? Si ahora se cierra la cancha de Luqueño para desde el mes de septiembre comenzar las obras, ¿de qué me sirve arreglar todo el empastado ahora si ya se va a cerrar, si se hace todo de nuevo, ¿verdad? Otro punto, que también es cierto. Pero Garnero se quejó del estado de la cancha, lo otro.
Y le digo, Dani, un montón de cosas, ¿verdad? De que, ¿por qué no se va a dirigir en la Premier League? Que seguramente ahí le van a contratar. Y le felicitó a Robert Harrison por haberlo sacado de la selección. Un señor petulante, petulante fue que dijo, soberbio y petulante, dijo por Garnero. En gran medida, cierto. Lo ha demostrado y lo demuestra en cada declaración, en cada actuación. Desde la época que estaba en Olimpia, no es ahora porque está en Libertad que no me salgan los liberteños a decir, claro, porque técnico era. No. En Olimpia ya era así. En Olimpia ya era así. En Guaraní no tanto. En Sol era buenito. En Sol era blanca palomita. En Guaraní no tanto todavía. Pero de que empezó a salir campeón en Olimpia y después se fue a Libertad, fue otro Garnero. No fue el Garnero que nosotros invitábamos a Más Fútbol, a Radio 1 y eso, y al toque se iba. Hoy es diferente. Bueno, cuando eso necesitaba marketing, pues. Ahora. Pero bueno, se armó la podrida y la discusión. Algunos dicen, pero también Manolo se quejó del estado de la cancha en Encarnación y también le dijeron lo mismo, que Peamó, y algunos dicen, en vez no aceptan las críticas, en vez de mejorar sus campos. Sí, puede ser, pero todo el mundo está usando la cancha de Encarnación. ¿En qué momento van a? Cualquiera que haya jugado en Encarnación. Más que los encarnacenos. Primer punto. Solamente se puede arreglar cuando no hay fútbol. Mejorar, esto y lo otro. Ahora, no te puedes estar quejando todo el tiempo por las canchas. Sí sabemos cómo es. No todas las canchas son la olla. No todas las canchas son defensores. Siempre ha sido así. Hoy sí que las canchas son 10 veces más lindas. 100 veces más lindas que antes. Es cierto también. Hay que mejorar los estados de los campos de juego. Sí, seguramente. Hay que mejorar algo. Pero también es cierto que los técnicos se quejan por cualquier cosa cuando no consiguen un resultado. No consiguen un resultado y le culpan al viento, le culpan al sol, al calor, al frío, a la cancha. Y la cancha, si está mal, es para los dos. ¿Verdad? Segundo punto. Y se armó ahí el tema. Yo estoy de acuerdo que hay que mejorar algunos escenarios y con el tiempo se va a tener que hacer, pero ahora ya no se puede. Mientras encima cada vez tenemos menos escenarios porque, a ver, ¿cuántas canchas están cerradas por trabajos de refacción o de remodelación total? Olimpia ya se cerró. Defensores cerró un tiempo, pues se habilitó para torneos internacionales. Olimpia, ahora va a entrar Libertad. Tacuarí y Emiliano sí que no tienen luego donde jugar todavía. Emiliano por lo menos va a tener, Tacuarí no hay ni esperanza. No sé qué va a hacer Tacuarí el año que viene, si se mantiene en primera. Guaraní ya se va a cerrar, Luqueño se va a cerrar. ¿Dónde se va a jugar todo? Más todavía se va a jugar, donde más se juega es en Sol de América y en Encarnación. La cancha de Ciudad del Este tampoco que está muy linda. Pero Garnero siempre busca excusa cuando no gana. Siempre busca excusa cuando no gana. Siempre. Y yo creo que tiene que ser autocrítico. Él debería decir de que hay algunos jugadores de Libertad que juegan sin ganas. Hay algunos jugadores de Libertad que parece que no quieren jugar más. Porque eso se nota en algunos jugadores de Libertad. Se nota en algunos jugadores de Libertad. Bueno. Leí justamente a una cuenta liberteña que suele ser muy crítica con Libertad, más allá de los títulos y todo eso. Es muy fanático. Incluso a mí me solía criticar mucho. Conmigo se tomó incluso por el tema que critiqué una vez, no sé qué era, que dije de que me parecía muy nuevo, muy inexperiente todavía el arquero de Libertad para jugar en la selección. Y, que vea, mi amor, pero si era de Olimpia o si era de Cerro, la pucha. Eso también tienen algunos que piensan que a mí me calienta 3 pelotas si es de Olimpia, de Cerro, de Libertad, de Guaraní, de Luque cuando se trata de la selección. ¿Verdad? Primer artículo. Después otro artículo. No, hombre. Pero bueno.
Después... ¿Qué era otro tema? Ah, y Guaraní, una lágrima. Guaraní, lamentable cómo juega. Lento. Lento. Impresionantemente aburrido. Con su tema de la posesión, sinceramente ya pasa la raya. Me parece que si sigue así, poco tiempo más tiene Chiqui en Guaraní. Sigue encaprichándose con ese tema de la posesión y ya van 8 partidos y no le sirve de nada porque apenas empata todos los partidos. 6 empates, 1 victoria y 1 derrota. Sinceramente, muy pobre lo de Guaraní. Y así pretendía ser campeón. Empató 0-0 con Sudamérica. En un partido que ayer mientras hacíamos live mirábamos en gran medida acá, ¿verdad? Y cambié para ver Recoleta 3 de febrero. Con eso ya le digo todo. Que Recoleta lo empata sobre el final el 3 de febrero. En una jornada intermedia en donde Carapeguá fue goleado 4-1 por Colegiales, donde Encarnación le ganó a Temperley 2-1 y empató Recoleta sobre el final. Con esto ahora Recoleta le saca 2 puntos a Temperley y se acercó a Encarnación. Pero igual está lejos todavía Encarnación de Recoleta, pero se le acercó ahora a Carapeguá, que es el tercero, pero recordemos que suben los 2 primeros, ¿verdad? Bueno, buenos días, tío Salva, ¿cómo amaneciste hoy? Bien, Nick, bienvenido al chat también del Twitch. Bueno, ¿cómo estamos de likes, muchachos? Denle que likes, por ahora tomando un matecito todavía, enseguida ya Javi va a ir a traer. Hoy vamos a comer más temprano Pero oye, por favor, yo no quiero más empanadas, sándwich de jamón y queso. Ok. Quiero ver cómo estamos de likes de entrada. $28. Arrancamos bien, 28 likes en 18 minutos. Sigan aportando esos muchachos, ¿sí? Bueno, a ver. Hola José, bendecido día para vos también. Para mí fue afuera la falta, dice Matías. Tereré ya le está metiendo Salva. Hoy tira más y nada. No, mate todavía un ratito más. Hoy seguro en muchos programas le van a llamar al presidente Ameliano otra vez, dice Matías. Hola Salva, ¿qué tal amaneciste? ¿Viste lo que pasó en la nueva olla con el tema de la promotora? Así como fueron duras por posteo, deberían de ser duros con las barras que van a hacer quilombo, dice Luis. Totalmente de acuerdo. El precio de Luque le tiró factos a Garnero y lo hizo muy bien. Totalmente de acuerdo con el precio de Luque. Garnero como si nada ahora se va a poner a criticar un otra vez nuestro fútbol. Dice, pero mientras estaba como técnico de la selección, ni mu dijo sobre nuestro fútbol. Ni mu dijo sobre el arbitraje. Ni mu dijo sobre las canchas. Claro, estaba cobrando por la APF, pues. Y ahora lo primero que hace es criticar todo. Y yo le voy a recordar, cuando Bielsa toma la selección chilena, lo primero que hizo Bielsa, criticó todo lo que era el fútbol chileno en ese momento. Y dijo que para mejorar, dijo, ¿verdad? Necesitamos que el arbitraje no corte tanto. Qué parecido acá, ¿verdad? Pero él dijo, reunió a la dirigencia, reunió al colegio de árbitros y le pidió, por el bien de la selección chilena, que no se cobre más cualquier faltita. Que cuando los clubes chilenos juegan en el ámbito internacional, la misma cosa que acá decimos todo el tiempo el fútbol paraguayo. Él le dijo a los árbitros, le pidió por favor que no se cobre más todo, que se deje jugar más porque el futbolista chileno no tiene ritmo después cuando juega contra otro. Y le dijo, yo tengo que convocar y muchos de mis convocados tienen que ser del campeonato chileno porque hoy Chile no tiene tantos jugadores en el extranjero. Y cierto, no tenía tantos jugadores en el extranjero. Sí tenía algunos brillando, pero 3-4 no es lo que tenían en gran nivel en Europa. Y un plantel de 25 en cada convocatoria de Chile, por lo menos 10-12 eran del plano local. Y mejoró, tuvo más ritmo,
dijo decir algunas cosas, dijo que hay que mejorar los estados de los terrenos de juego, que los estadios son lindos, son grandes, en el interior, y lo otro, pero que los estados de la cancha no eran los mejores. Se trabajó también en eso, ¿verdad? Siendo técnico de la selección chilena. Garnero, siendo técnico de Olimpia, se pasaba puteando contra el arbitraje. Más o menos decía que había una mafia en la APF contra Olimpia, que en Ambrena todo contra Olimpia. En cada partido era insoportable contra el cuarto árbitro. ¿Verdad? Y San Martín, y qué decir su ayudante, ¿cuántas veces le pulsaron a San Martín y a Garnero estando en Olimpia? Que eran perseguidos. Se quejaba hasta que porque le tenían que hacer poner el chaleco. ¿Y cómo picó vos? Digo nomás yo. Y veo siempre eso en muchos técnicos, pero recordando nomás. Estando en Olimpia, vos sabés que tu equipo es blanco con negro. Y sabés que el rival juega con sol, que es azul. ¿Cómo, por ejemplo, vos vas a entrar con una remera, por más que sea el patrocinante del club, una remera negra o una remera azul o una remera blanca? Y siempre se quejaba porque se tenía que poner el chaleco. No sabía, pero acaso que... O sea, esas son las cosas que yo no entiendo de algunos técnicos. Su equipo es azulgrana y agarra y entra con una remera azul. Por supuesto que el referee le va a hacer poner el chaleco. O le va a decir que se cambie de remera, ¿verdad? Y hay muchos que hacen siempre lo mismo. Y en Libertad también se quejaba, no, que a Libertad le cobran todo, que esto, que lo otro. Después se va a la selección, no, que el fútbol paraguayo es lento, que las canchas son estas, que el arbitraje es esto. Se va a la selección y ni una palabra no dijo del fútbol paraguayo. Y ahora se le sacó de la selección y rápidamente otra vez empieza a criticar todo. Entonces medio que no es coherente el amigo Garnero, ¿eh? Y lo digo con mucho respeto, pero me parece que no estoy muy lejos de la verdad. Y sé que a los liberteños no les gusta que se le critique a nadie de Libertad. Y bueno, a los limpistas tampoco, a los cerristas tampoco. Pero la pucha, bate copa. Hola Lucas, eso que comentás de Garnero le dijeron en la conferencia de prensa post partido versus Luque. Sí, anoche en una entrevista, al terminar el partido con el presidente de Luque. Desde mañana ya entramos en modo selección sala. Todos los días estamos en modo selección, Matías. Todos los días estamos haciendo algo de la selección. Casi de selección nomás lo hablamos. Ahora nomás surgió este asunto, ¿verdad? Bueno. Bueno. Si han escrito su mensaje, ya vengo en 30 segundos.
Bueno, a ver, continuamos con ustedes. Perdón la tardanza. Tuve que atender a alguien. Aparte la cancha es fea para los dos equipos, dice, en ese sentido en igualdad de condiciones juegan, dice Gus. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué novedades hay de los estadios? Recién entro al vivo, dice. Y el único estadio en el que se está trabajando de verdad es el de Libertad. Después el resto no pasa nada. Guaraní todavía no empezó. Luque se va a cerrar a mediados de septiembre. Olimpia se sacaron algunas cosas. Se empezó supuestamente a trabajar, no se ve nada todavía. Yo lo que he visto cuando pasé por ahí es que he visto algunos escombros y que se sacaron las lumínicas ya, ¿verdad? Y Libertad, lo que estaba full. Te cuida. Y Libertad va a ser la sede de la final de la Sudamericana. Te descuida. Bueno. A ver, vamos al Twitch. Nick dice, qué mal está Sudamérica en el promedio. Vos decís que baja otra vez. Y si sigue así... Garnero tiene que pedir disculpas al pueblo paraguayo por su pésima gestión en la selección. El presidente luqueño Daniel Rodríguez explotó contra Daniel Garnero tras su queja en el estadio del CP, el Feliciano Cáceres. Le quemó a Humita y como arquero, le llevó al suplente de un suplente. Bueno. ¿Qué tal la cancha de Capiatá, Carapehuay, Guaireña para algunos partidos de primera? Dice. Y están también en condiciones. Guaireña se ha usado mucho, pero si se quejó de Luqueño, la cancha, el estado del campo de juego de Guaireña no es mejor que el de Luqueño. El de Carapehuay tampoco. El de Capiatá tampoco. Pero están para ser utilizados. Igual que la Chipazo Osalva dice, no, hoy vamos a dejarle, tengo antojo hoy de sándwich de jamón y queso. Sándwich de jamón y queso. En realidad, hay una señora que hace acá cerca, también vende empanadas, ¿verdad? Pero hace no de jamón y queso, de fiambre y queso. El fiambre con grasita, con queso y mucha mayonesa. Ese me encanta. Aparte su pan siempre es nuevito. Peaje, te dice. Peaje de de Javi. Anda, así que ya trae ahora y te, Javi, porque... Si vos querés comer empanada, métele, pero... Toma un... Por 10.000, ¿verdad? Por 10.000 será ni... Traen un remedio refrescante también. Juepete, por 10.000 los 2 sándwiches quiero yo. Y remedio refrescante. Y lo que sobra para vos. Y está bien. No te va a sobrar nada, mentira. Trae nomás. Decirle que anote por el hielo a la señora. Qué raro ver a un equipo de Chiqui predecible y lento. Por culpa de eso, luego Olimpia no clasificó al Ali el año pasado, dice Matías. Salvador cree que León debería irse a Europa cuando cumpla los 18. Yo creo que por lo menos tendría que terminar una buena temporada, jugar la Libertadores el año que viene, por ahí alguna convocatoria en la selección, asentarse primero y ahí cuando está en ella vemos que, así como lo vimos en su momento a Diego Gómez, ¿verdad? Diego Gómez no es que apareció y ya, no. Entró la primera Libertad, jugó Libertadores, jugó bien. Después así todo ya le convocaron a una absoluta. En la juvenil, la sub-20 no rindió, se fue lastimado. Después otra vez en la primera. O sea, tuvo su estabilidad por lo menos un año y algo. Pues demasiado rápido le mandaba y... Oye, la nomita. Sosa no, es que tampoco se fue. Enciso la misma cosa. Enciso no es que apareció y a los 2 meses. Sí, ya hubo interés también por él. Pero se quedó 6 meses más. Jugó la Libertadores. Creo que
Está bien que queramos vender jóvenes, queremos, necesitamos más jugadores en Europa, pero tampoco es mandar por mandar a ver si funciona porque está pintando bien. Vamos a asegurar su rendimiento y así él también se asegura algo y cuando se vaya más hecho, por más que sea joven, ¿verdad? Enzo González, ¿cuántos partidos jugó en primera para irse también? No jugó 8 partidos. Jugó 1 año y medio prácticamente. Y es importante, hay clubes así que ya le siguen desde temprano a un jugador, pero esos clubes también esperan que se consoliden. Y cuando más o menos están consolidados, lo llevan. ¿Cuánto tiempo trabajaron otra vez por Enciso para hacerlo jugar, por ejemplo? Sosa, lo que decir, pero Sosa ya tiene 24, Sosa ya es diferente. A Enzo, ¿cuánto tiempo trabajaron en Enzo para tenerlo en cuenta? Lamentablemente 2 veces me han lesionado. El penal de Libertad fue afuera del área, si fuera Olimpia, do pavema ahí. Salva lo que dijo el presidente Luqueño, dijo lo que todos pensamos sobre Garnero, dice Yegros. Qué tipo soberbio ese Garnero, dice Gus. Con Bielsa nació la generación dorada de Chile, dice Morrison. Buen día, Helio. Una vez Garnero le dijo a un árbitro que está gordo, dice ahí. Hoy vamos a hacer competencia de likes, veremos qué horario tiene más. En mi opinión, el de las 18 siempre tiene más vista, dice. El de las 18 suele ser el que menos tiene, así que. El de las 10:45 es el que tiene más. Habitualmente. Bueno, sigan escribiendo, ya estoy de vuelta con ustedes enseguida. Bueno, ahora sí ya se baja y va a traer el desayuno. Bueno, eso tajina, jaja. No, le tuve que reforzar un 5.000 más, le tuve que dar porque si no, no le iba a alcanzar para su empanada. ¿Y saben de dónde se va a comprar? Hay 2 lugares, la Fatecha, que tienen muy ricas empanadas, pero son 5.000 guaní cada uno. Y después está la señora esta que le estaba comentando, que no me acuerdo el nombre, es Martina, creo que era. Está acá a 2 cuadras, a 2.000 lo más su empanada. Y es tan grande como el otro. Y empanada re hiper contra casera. Y bueno, y el remedio refrescante de 3 por 2.000. Ahí ya tenemos 6.000 ya el gasto. Y mi sándwich cuesta 3.500 creo que cuesta. Con 15 ya te va a alcanzar. Hielo tenemos, ¿eh? No te vayas preocupado por traer hielo. Ni... Una vez teníamos un secretario y... Mira, ahí era. Y... Oye, vayan de la TRL, decíamos. Y llevaba el termo. Y por supuesto también hay varios lugares acá, todo cerca, donde te preparan el tereré, ¿verdad? Te ponen el remedio refrescante, te pegamos la hierba y compañía, ¿verdad? Con hielo y todo trajo y le dije, pero hielo ya recogido y te llave. Marapiñante, ya gasta talañan de hielo. Mira, oche, hielo, este me gusta hielo. Inteligente el mitad. Tan inteligente era que robó unas cuantas cosas, después le tuvimos que echar. Bueno, este Garnero se está volviendo insoportable. Ya primer puesto al innombrable y Garnero como segundo puesto en mi lista, dice Lucas. Eso tajina, dice Diego. Y lo que sobra trae caramelo, decirle. Un día se lo haya y planos de imágenes sobre cómo quedaría la cancha remodelada de Libertad. Dice, la verdad que no he visto ninguno.
Trae 2 sándwiches, 2 empanadas, remedio refrescante, cargame saldo, toma 10.000, le dice. No tanto así, ¿no? Estaba viendo que Uruguayo tiene bastante baja para jugar contra Paraguay. Ojalá que nos dé chance para ganar eso. Y ojalá que Uruguay. 5 suspendidos. Buen día, Salvador. Deja que todo prendido, Javi, dice. Enciso inclusive una temporada quería salir del Brighton y él mismo dijo que McAllister le ayudó mucho para que se serenara, dice, cierto. A Enciso le ofrecieron salir cedido, cosa que hace mucho el Brighton. Pero él pidió jugar en la reserva con tal de quedarse, dice, totalmente. Rapiña secretario, dice Lucas. Mortal, algunos sé. Y después te dicen, no, hay trabajo. Te amó. Le da una noche nomás que se queden y al día siguiente ni tu campeón ya no amanece más. Viendo la nómina de jugadores convocados de Perú, Chile y Bolivia, no pensé que Paraguay estuviese tan arriba en ese aspecto. Ahora el tema de los resultados ya es otro departamento, dice Juan. Sí, así mismo, Juan. No, en nombre tenemos más que... Tenemos más que varios. Pero a la hora del rendimiento, pues la tema. A la hora del rendimiento, pues la tema. A ver. Depende con la gente de YouTube o porque llegué, imagínate, Carlos. En serio, nosotros tenemos todo bien. Yo por lo menos... Los perros echan 20 y quieren tapa cuadril con mariachi, es cierto. Y la empanada para Tito Flavio Salva. No, él tiene ahí su comida, hijo. Tito Flauta. Bueno, saludos a mi querido Roque Sosa, a Erico, a Pascual, que también están escuchando. Muy amables, hacen su reporte de sintonía por el WhatsApp. Bueno, ya les dije cómo se va a comportar el clima. Vamos a ver un poco qué dicen los jornales, los journais. Excombatientes del 89 marcharán sobre Marica López. Nuevo panteón aprobado por el Senado se llamará de los Ilustres. Piden al presidente Peña reparación urgente del acueducto en el Chaco. Ante falta de ambulancias recurren a patrullera, vecinos solidarios o fletes, dice. El tema de salud, ¿cierto? No hace mucho no había ambulancia acá en el hospital. Bueno, uno nomás lo hay. Y una joven tenía que venir de una compañía allá de Itaiumi, ponerle que son a 14, 16 kilómetros del centro de Cacupé. Estaba por parir, ¿verdad? Y una patrullera le trajo y tuvo su bebé por el camino. Excelente los policías. Encima que vinieron por el super asfalto que da de hacia ahí, que es justamente que llega hasta Piribebuy por otro lado y que según el mapa de obra pública de la época de Efraín, se asfaltó todo. Él vino a hacer la palada inicial del asfalto. Y le cuento a Efraín que hizo la palada inicial del asfalto cuando eso, y que supuestamente se asfaltó todo, que ahora, otra vez, como cada 2 meses, los tractores de la municipalidad de Cacupé están ahí trabajando para que el casi empedrado existente a medias pueda ser transitable. Ni el empedrado cuando se hizo bien todavía. También ese... Uno asfaltó supuestamente, el otro empedró todo supuestamente, pero la realidad te dice que no es así. Pero bueno, son los gobernantes que elegimos.
Aunque el intendente de acá por lo menos trata de hacer las cosas legalmente. Más rápido nomás son para hacer las cosas hacia donde están sus correligionarios, y hacia donde hay mayoría colorada se tarda más o se hace peor el trabajo. ¿Qué cancha fue la que está mostrando en Canal 9 ahora? La cancha de Sol era del aire. Bueno, a ver. La mayoría de los estadios construidos en Paraguay están a medio terminar, a excepción de la de Cerro Porteño, modelos viejos. Es increíble cómo el de Encarnación se volvió a hacer como el de Pedro Juan Caballero, es cierto. Pero ese pues iba a ser la base. Y al final, aprendió muchas cosas de McAllister, el chico enciso, dice Álvaro. Ayer vi una linda foto donde compartieron casi todos los medallistas olímpicos de Atenas 2004 y se metió así, Evito también, muy bien. ¿Qué tal viste el debut de Sosa, Salva, dice Lucas? La verdad que no he visto yo, Lucas, el partido. No he visto, pero por los comentarios y por las estadísticas, aparentemente fue un buen debut. Palada final, lo que falta que hagan como se hace en Alemania, nada de palada inicial ese. A ver, ya para palada inicial. El Guaraní, ¿cuántas paladas iniciales hizo en la época de los Acosta? Sosa me ilusiona legalmente, dice Juan. Salvo hablando del tema de salud, ¿por qué las ambulancias tienen jurisdicción y no pasan en otro lugar aunque el paciente esté a punto de morir? O sea, espera otra ambulancia para llegar al hospital. La verdad que eso es algo absolutamente estúpido también. ¿Con qué cara Pío Garnero critica y se hace el soberbio después del desastre que fue como DT de la selección? Dice. Yo creo que Garnero debería callarse por lo menos un año, ¿verdad? Y cuando sale, si por ahí sale recorrer el campeón con libertad, no decir nada, festejar tranquilo, facturar tranquilo, pero no decir ni una palabra. Creo que él hoy no está en condiciones ante el fútbol paraguayo de decir absolutamente nada. Encima que jamás reconoció los errores que cometió, jamás aceptó que haya sido un fracaso, jamás pidió disculpas a la afición deportiva. Y cierto, Dani Rodríguez dijo, perdón, el licenciado Daniel Rodríguez, presidente luqueño hoy día. Dani era cuando no era presidente, hay que respetar la investidura. Dani es muy amigo mío, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Pero el presidente del Deportivo Luqueño dijo lo que todos pensamos y que algunos ya dijimos luego. Sinceramente, hay veces que cuando vos metés la pata, es como se dice, vos mismo tenés que entrar en el freezer. Laburá calladito, cobrá, tratá otra vez de recuperar el espacio perdido, el respeto perdido. Así, ¿verdad? Y cuando más o menos se vayan olvidando las cagadas que hiciste, ahí comenzó otra vez a... Digo yo, ¿verdad? Guaraní es experto en paladas, dice Juan. Pero yo pensé que viste el partido, dice Lucas. No pude ver justamente ayer cuando comenzó, tenía otro compromiso y tuve que... Buenos días, Salva Matecógina. Hablando de fútbol, ¿qué equipo simpatiza aquí en Italia? Sé, por ejemplo, Inter de Milán. Saludos, Mante, dice. Yo en Italia soy hincha del Milan. Así que, bueno, siempre fuimos hincha del Milan. Conté que tengo parientes en Roma y mi primo siempre me traía camiseta de la Roma. Incluso una vez, cuando me habían regalado la camiseta de Zbigniew Boniek, que fue gran estrella de la Roma en los 80, el polaco. Y manga larga famosa, era gruesa, la camiseta granate, ¿verdad? Con cosas, y varila. Y de gruesa y manga larga que era, yo usaba como camiseta de arquero, ¿verdad? Pero siempre fuimos del Milan, con Ayrton también del Milan. A mí me enamoró el Milan de los 90,
Fines de los 80 y comienzo de los 90. El Milan de Baresi, de Van Basten, de Ruud Gullit, de Frank Rijkaard. Ese Milan. De Ancelotti. Bueno. Así que, bueno. ¿A vos te gusta el Inter? A mí me gusta el AC Milan. Gabo. Garnero, el próximo Judas cae para el próximo año, dice Luis Llero. Estoy de acuerdo con Luis Llero, dice Lucas. En Guaraní siempre veía que se bajan materiales y pensé, oye, pues no está mal la obra y no había sido, era para el depósito de materiales que estaba ahí, dice, sí, enfrente. Ya se habló, pero de cómo enamorar a una chica. Todavía, Uli. ¿Cómo te interesa Ina eso, pero Uli? Enseguida vamos a leer todo. Ahí ya tengo. El tipo hizo la peor campaña en la historia de la selección paraguaya y él otra vez te va a retar y putear sin macanear. Dice, increíble es el tipo. Y así, ahí. Cabarando de 6 de vi, dice luego un acervo, una frase bien nuestra. Bueno, para él, que seguramente hasta ahora no entiende guaraní, aunque ya vive hace 40 años, no 40, hace mucho tiempo acá en Paraguay, cabarando de 6 de vi quiere decir, la cabra no ve su cola. Bueno. El dirigente paraguayo es experto en darle trabajo a los extranjeros petulantes, dice Juan. Totalmente de acuerdo. Acá desde Lilio preparando ya el tereré, salva a Jacuta, Cotería y Olimpia pondrá el mismo 11. Dice. Y sí, equipo que gana no cambia. No tiene que cambiar mientras se pueda. Uf, tenés todavía esa camiseta de la Roma, salva reliquias. No tengo un poco más, Matías. Vos sabés que cuando me mudé a Asunción, empecé a trabajar, iba y venía primero, después cuando ya me quedé allá, se quedaron muchas mis ropas, ¿verdad? En casa. Y mamá no hacía ni que se toquen las cosas que estaban en mi pieza, ¿verdad? Y así pasaron los años y algunos se fueron agujereando, recuerdo que una vez vine y una de esas camisetas justamente ya estaba todo así, ¿cómo se dijo? Upachu de... No creo cómo que se llama ese tipo mariposita que entraba en los roperos viejos, eso. Y bueno, y después se tuvo que regalar. Después le dije a mamá, regálame toda mi ropa. Le dije, lleva ahí en la iglesia siempre se hacía así tipo colecta y eso para cuando hacía frío. Y por ahí se fue. Alguien por lo menos le habrá dado un poco de calor, ¿verdad? Bueno. Eso salva, aguante Milan, papá. Ojalá vuelva a pelear cosas importantes en Europa, dice Junior. Uf, tenés todavía no tengo ese. En referencia al Milan, salva, Olimpia enfrentó al mejor Milan o Vélez. Yo creo que Olimpia enfrentó al mejor Milan. Los periodistas le agrandaron de más Garnero, el más ganador, Nayeku Villa, el más ganador y punto. Es fácil, es cuando en un año jugaba 4 torneos. Y está en clubes que se preparan luego para ganar todo. No, es lo mismo. Y aparte siempre con una manito de algún lado. Porque cuando a mí me da por la pelota, y le voy a ser bien sincero, lo voy a volver a decir, es lo que ya dije siempre. A mí me da por la pelota cuando los olimpistas, los cerristas y los liberteños se quejan del arbitraje. Sí, una vez, ok, le perjudicó una vez, pero le favoreció 10 veces. Y todas las que son dudosas siempre son a favor. Todas las faltitas siempre son a favor. Pero los que más lloran por el arbitraje son los olimpistas, los cerristas y los liberteños. Y a lo largo de los últimos 20 años, y Olimpia y Cerro a lo largo de los últimos 50 años, siempre han sido los que ante la duda siempre son favorecidos. Para no decir otra cosa, para hablarlo elegantemente. Pero me rompe la pelota que los que más lloran contra el arbitraje son... Olimpia recibe una manito o algo, dice lo de Cerro, ayudín, lo de Olimpia, ayudín por Cerro. Y todos ellos reciben siempre ayudín, si muy al caso. No son los que más se quejan. Y en eso ya entraron los liberteños en los últimos años, porque al ser campeones están con derecho, realmente están con derecho de exigir más cosas, todo lo que vos quieras. Pero tampoco se pueden quejar ellos del arbitraje. Ni ahí. Pero los que más se quejan son los olimpistas y los cerristas.
Y no se quejan luego de lo que pasa en su contra. Se queja más por lo que pasa a favor del otro. Entonces, he visto una encuesta que le hicieron ahí, de estilo nuevo también que tienen en Canal 9, buscar polémica, a hinchas de Cerro Porteño preguntándole si el arbitraje favorece a Olimpia. ¿Y qué pico te va a decir el Cerrita? Sí o sí, no, jamás el Cerrita va a decir no favorece a nosotros. Puede ser que en 3 fechas no le favorezca a Cerro, en todo el resto del año siempre le va a favorecer. A Olimpia, la misma cosa. Siempre. Medio que ya y de que soy criatura es lo mismo. Osvaldo Domínguez siempre se quejaba. Olimpia contra todo. La mafia de la liga. La mafia del arbitraje contra Olimpia. Gran juego psicológico era. Siguiente partido. Una manito para Olimpia. Osvaldo demostraba que se juega en todas las canchas. O sea, en todos los campos. Y eso es cierto. Un árbitro que era recusado por un club. Y antes los clubes recusaban. Pues, fulano tal, Carlos Macías lesionado para el Cerro. Decía, no, nosotros le recusamos. Nosotros no queremos ese referee. Nosotros no queremos ese referee. Recuerdo que hubo una fecha en donde no había más referee para cobrar. Porque todos eran recusados. Si uno aceptaba, el otro no le quería. Por suerte se eliminó eso de la recusación. No puede estar recusando. O sea que va a dirigir el que vos querés que dirija nomás. Y recuerdo, y últimamente, por ejemplo, un árbitro, lo escuché al presidente Luque decir, a Juan Gabriel Benítez, por ejemplo, solicitamos que no dirija más los partidos luqueños. Por lo menos ya no se le designa para los partidos luqueños, dice. Ponele que de acá a un mes le designen a Juan Gabriel Benítez, le levantan y designan un partido de Luque. Se van a quejar. En Luque sí que te declaran luego persona no grata, ¿verdad? Y se va. ¿Y vos pensás que le va a perjudicar al luqueño? Una oportunidad que tiene algo, la dudosa base para el luqueño. ¿Por qué? Porque ese fue el juego psicológico que hacen los dirigentes. Y no está bien. Pero se hace. Forma parte del folclore del fútbol. Pero repito, me da por la pelota que lo que más se quejan de que son perjudicados por el arbitraje son los olimpistas, los cerristas y los liberteños. Cuando que ellos son los que siempre tienen una manito más que el resto. Bueno. Olimpia enfrentó al mejor Madrid o Boca. Esa opinión mía, Olimpia enfrentó al mejor Milan y al mejor Madrid. La verdad que a Olimpia le tocó también un tremendo Madrid. Cierto que le prohibió hablar en guaraní a los jugadores y Tabú legalmente dicen, eso ya no creo más, Ana. Esa parte ya no creo más. Temazo entonces salva, ¿y qué talla veo? Lleva de camiseta y catún de suerte, dice. Y no sé un poco qué talla eche. XXL era, pero ahora tengo pancita. Triple X. No, temazo entonces salva tata. La polilla de tu pieza bien feliz comiendo tela italiana de tu remera de la Roma. La polilla, sí. No, y vos sabés qué, mamá. Con llave tenía mi pieza. Solamente se abría y se mandaba a limpiar cuando yo me iba a ir una vez a la semana, cada 15. Eso. Después ya nada. Ya. Cuando ella se enfermó y eso. Y ella nomás tenía que entrar a limpiar una época, ¿verdad? Increíble lo que son las mamás, ya. Nadie tenía que entrar. Y siempre veía gente viviendo en casa, ¿verdad? Sobrino de ella, primo mío, que venían de la campaña. Mamá le metía en la escuela. Incluso cuando mi hijo mayor entró a la escuela ahí en Cacupé y vivía en casa, Miguel Ángel tenía él su pieza. Cosas así. Él solito lo que un tiempo creo que le hizo que dormía en mi pieza. Mamá no quería ni que nadie tenía que entrar en mi pieza. Estaban todos todavía los pósteres y eso que yo tenía, el póster de Independiente, el póster de la Roma, Independiente, el Milan, de mi club de Paraguay, un póster de Chilaver, con el... cuando era adolescente, pues, cuando nosotros éramos adolescentes, nosotros coleccionábamos pósters, ¿verdad?
Y estaban todos mis discos, mi CD, mi equipo de sonido, con la bandeja de cuatro CD arriba para el disco de vinilo, con doble casetero. Y los pósters de Guns N' Roses, Poison, AC/DC. Tenía un póster de los Beatles. Todito eso estaba ahí. Incluso cuando falleció mamá, estaba todo así mismo todavía. Porque yo nunca tampoco llevé todas esas cosas. En la misma posición en la que yo dejé a los 15, 16 años, estaba todo todavía. Bueno, hola Salva, siempre me pregunté y me seguiré preguntando por qué los dirigentes dejan que personas así como Garnero nos falten al respeto. Pareciese que nos cobra, que lo hace gratis, somos unos inútiles, dice Dios David. Salva, ¿no te parece increíble que Holanda no tenga un mundial con la calidad de jugadores que tuvieron Gullit, Cruyff, Van Basten? Totalmente. Es impresionante cómo salen los dirigentes a decir nos robaron, lo hacen para la gente y después a mano alzada aprueban todo en la APF, circo y pan para la gente y billetera llena para ellos. Y dice, sí, es lo que le digo. Ante la prensa todo el mundo se queja de todo, pero a la hora de la verdad todo el mundo le aplaude. Cuando Robert se quiso ir, todos le pidieron que se quede, que no hay otro, incluyendo Olimpia y Cerro, ¿eh? Así que no me vengan luego con ODD hablando de robar, jajaja, dice Arnaldo. Buenas, Sala, ya hablaste de la mano que le cobraron a Cerro o del penal en el límite de libertad anoche. Dice, sí, ya hablamos todo. Lo de Cerro ya fue ayer. Buenas, Salva. Y para mí reunía condiciones para ser cobrado, así como también no cobrado. O sea, ahí puede estar la mitad y mitad. Un día te cobra, pero te puedo asegurar que en el próximo partido algo similar no le van a cobrar. Recuerdo que alguna patada como la de ayer para el penal de Libertad no se han cobrado como falta. Otras sí se han cobrado como falta. La disparidad de criterio de nuestros árbitros depende de la camiseta que está enfrente. Buenas, Salva. Hola, Rafa. Buen día, Salva. Mencionaste jugar todos los campos Paraguay, Venezuela, rumbo a Rusia. Dirigente dormido. No, esperana. Según cuando eso dijo el amigo, el ídolo de ustedes, Faría, insinuó o dijo, sí, que luego en algún lado que se le mandaban chicas al hotel, modelos al hotel para distraer a los jugadores. Que el compromiso de los venezolanos con su patria va mucho más allá, que veamos, puro bla bla, y digo, vea. Y lo de los chicas hoteles de futbolistas no hace falta que se mande, ellas nomás se van. Hay luego en cada hotel, no en cada hotel, en muchos hoteles, para no decir cada, porque no todos, también hay hoteles muy buenos que respetan mucho la privacidad y todo eso. Pero hay hoteles que siempre vos te vas a su bar, o siempre hay lindas chicas merodeando por ahí y que no se hospedan precisamente en el hotel. Hay hoteles, o hubo, voy a decir porque no sé hoy día, pero hubo hoteles que los gerentes tenían un álbum, o los encargados, un álbum de fotos y números, y los muchachos elegían y se les llamaba, y la mayoría eran modelos, promotoras, ya saben, ¿para qué le voy a contar yo a ustedes? Si ustedes son más bandidos que yo. Bueno, ok. Bueno. Saludos a toda la gente del Pirayú Sport que hoy está de aniversario. Fuerte abrazo. Los queridos amigos del Pirayú Sports. Gracias por la invitación. Vamos a hacer todo lo posible por estar en la... buen día, saludos de Lambaré, amigo. Gracias, Gabriel, igualmente. Los pósteres de Lorena Aria y eso, pero dice, no, eso es en los talleres, eso. No, yo no tenía póster de mujeres. ¿Sabes cuándo va a hablar de lo que acomodan jugadores para la selección? En referencia y con el respeto que se merece, hace 4 meses escuché, quise pedir por Piridamota, increíble, dice la pelota. Y Robert siempre fue del gusto de Carlos.
Robert siempre... A mí, por ejemplo, alguien me dijo, ¿cómo pero vas a decir que Leo Rivas tiene que ser convocado a la selección en Cerro? Fue un desastre, mató uno, dos... Sí, ¿hace cuánto fue eso? Hace 2 años, un año, no sé. A mí me gusta Leo Rivas. Y ni lo conozco. Sé que es de Yaguarón. Lo único que sé, que hizo la inferior en Cerro, debutó en Cerro. Me gusta, y me gusta cómo creció. Y me gustó, me sorprendió. Yo incluso decía que no estaban en nivel para jugar en la sub-23. Y me sorprendió. Y yo digo que me gusta. Me gusta Alexis Cantero. Me gusta Alan Núñez. Pero me gusta Ronaldo de Jesús. Creo que merecen también, pero esas son opiniones de un periodista. El periodista no puede exigir que entre nadie. Cada uno tiene su forma de ver nomás y da una opinión de quién le parece que debería estar. Así como le deseo lo mejor, que haga una buena carrera y todo eso, pero Néstor Jiménez no podía haber estado convocado en la selección. Por ejemplo, ¿verdad? Buen día, Salvador. Ese tipo no tendría que tener ni voz aquí en el país, sea cual sea la condición de lo que fuera. Es un charlatán, solo aquí le dan otra vez trabajo a esta clase de personajes. Si era tan buen técnico, ¿por qué por lo menos ya no se fue a Argentina a dirigir? Los pósteres de Diario Popular de modelo tenía Salva, no faltan los talleres humillas, eso. No, esa época no. Horrible ya el arbitraje, se Rafa. César Salvador Faría, pero no, Ricardo, o sea, no me vaya a poner mal humor. Para mí que no fue Faría, dice. No recuerdo, pero alguien de Venezuela fue el que dijo eso. Amaneciste basado, dice Juan. Deseo de todo corazón que Venezuela quede afuera del mundial y pesado, cuajado, mía, será. Dice Juan. Para con catálogo lo obvio era el tema. Ahora sí, catálogo, el famoso catálogo. El famoso catálogo rosa de un gran hotel de nuestra ciudad capital, que recibía a los más importantes empresarios de la época de los 90 y de los 2000. Un catálogo rosa. Que me contaron, bro, yo nunca he visto, me contaron. Destacada. Incluso había a veces fotos y números y ofrecían chicas que ni siquiera sabían que le estaban ofreciendo. Yo conozco un caso de alguien que era ofrecida y una vez un tipo quiso que se le traiga. Y por supuesto que era bola, ¿no? Y a toda costa le decían, no, y no querés, pero ella no está disponible. A toda costa quería que venga esa chica. Le llaman a su jefa de la agencia de modelos para que de cualquier manera se le mande a ese cliente. ¿Y saben cómo terminó la historia? Ella dejó el modelaje porque no aceptó. Ella no estaba, ella no quería entrar en ese. Ella era modelo porque quería lucir ropa y porque era un trabajo para ella. Se casó, se mudó a los Estados Unidos. Hace no mucho volvió a Paraguay. Justamente había charlado con su marido, que es amigo mío, y conozco 2 casos que le pasó eso. Y otra fue en el Rally del Chaco, que a toda costa tenía que ir a participar de una fiestita privada de grandes empresarios de la época. Y ella no aceptó y se fue y nos pidió por favor que le escondamos. Y el finado Guido Narváez Pereira, que era el coordinador de deportes de Canal 9 cuando eso, se hizo cargo del tema y hasta reclamó el tema a la gente encargada del tema de marketing. ¿Qué pasó? A las 5 de la mañana del día siguiente, una camioneta le trajo de vuelta a la chica de Asunción. Pero no vendió su honorabilidad. Bueno.
totalmente basado y tirando facto. Hoy Salva, dice Arnaldo. Ya le bajaste tu media mañana, Salva. Yo le iba a bajar picadito de carne, dice. No, todavía. No, güey, todavía no vino. Me parece que se fue a buscar el remedio refrescante allá hacia Tomatín, más o menos. El de las modelos fue Dudamel, no Faría. Dice, bueno, gracias, Juan. Dudamel, entonces. Rafael Dudamel fue el que denunció lo de las modelos. Es que Faría me la tengo acá entre ceja y ceja, que ya cualquier cosa le culpa a él nomás ya. Por supuesto que Pirida Mota tenía que estar en vez de Ernesto Caballero mínimo. Dice. Y hace 4 meses, ¿saben qué? Si lo que Carlos dijo hace 4 meses, estoy de acuerdo. Era Robert Pirida Mota. Hoy no, para mí. Pero hace 4 meses era Robert Pirida Mota. Incluso lo dije. Hasta se acordarán ustedes que yo decía que él tenía que estar en la selección olímpica. Más todavía con las bajas que teníamos, que Bobadilla no se iba a ir, pero hace 4 meses. Estamos aprendiendo cultura general, Pío Salvador, dice. Buen día, Salvador. Y Brumimi vio la catálogo rosa. Dice, no, yo no llegué a usar, René. No me daba el cuero para esas cosas. Si alguna era porque hay chico por anse. Buen día, Salvador, Garnero y Pojila, tipo el presidente Luque por lo menos está manteniendo su técnico. Dice, otra cosa, si era un paraguayo, te aseguro que 6 meses le contrataba recién. Dice. Se fue a cosechar los remedios, Javi. Y me parece que sí. Salva, ¿viste la recopilación de video de Alfaro vendiendo humo? Dice, sí, todo el mundo hace eso. En Costa Rica también hicieron eso cuando salió de Ecuador. Y ahora también nosotros hacemos acá. No somos tampoco muy, así como él vende el mismo discurso a todos lados, también acá hacemos los mismos materiales que otros hacen. Cero originalidad también los perros. Bueno, va subiendo la temperatura. Ya tenemos 22 grados aquí en Cacupé. Hoy tenemos 2 partidos, 2 de mayo Ameliano y Tacuarembó Olimpia. ...2 de mayo en la parte alta debe ganar para alcanzar la Cerro. Ameliano, si pierde, va a estar a una derrota de la zona roja. El único duelo entre ambos en el Río Parapití en primera se disputó el 27 de mayo del 2024 y se impuso el conjunto de Pedro Juan por 2-1. Los dirigidos por Felipe Jiménez suman 7 juegos al hilo sin perder en su estadio. La B Azulada sufre su peor racha en liga, 14 partidos seguidos sin ganar. Impresionante, Ameliano, ¿eh? Muy bien en lo internacional. Es su peor campaña de que subió, ¿eh? El historial entre ambos equipos, 2 victorias de 2 de mayo en 2 partidos jugados. Después juegan Tacuarí y Olimpia. 50 partidos entre el 2003 y 2024. 12 victorias de Tacuarí, 13 empates y 25 triunfos del Olimpia. Y hubo un tiempo que Tacuarí tenía más triunfos sobre Olimpia. Por un buen lapso. Tacuarí tenía la estadística a su favor contra Olimpia. Incluso en esa época, recuerdo que Tacuarí llegó a ser el único club que tenía más partidos ganados sobre Olimpia. Después lo pasó Cerro, ¿verdad? Se enfrentaron 2 veces en Villaliza, donde se registran un triunfo del franjeado y un empate. El conjunto de Barrio Jara viene de perder su único juego de los últimos 4. Los dirigidos por Palermo son los únicos invictos del torneo y solo encajaron 2 goles. Ambos de penal en 7 partidos, dicen las estadísticas. Antecedentes. Ok. 2 de mayo tiene 14 puntos, Olimpia tiene 15. 2 de mayo anuncia a Carlos Servín, Juan Feliú, Pedro Sosa, Pablo Adorno y César Castro. No jugaría, hoy estará suspendido Barreto. Marcos Gaona, Javier Domínguez, Roberto Ramírez y Ronald Cornet, Rodrigo Ruiz Díaz y Walter Bogado. De a poco van apareciendo los que fueron refuerzos, alternando. El caso de Pablo Adorno, Roberto Ramírez, el caso de Walter Bogado, Rodrigo Ruiz Díaz. Van teniendo más minutos. Ameliano anuncia a Nicolás Rossi, Julio González, Francisco Báez, Tomás Gutiérrez y Abel Paredes, Richard Salinas, Brian Benítez, Aldo Maíz y Alberto Contreras, Iván Valdés y Richard Torales. Mario Díaz Vivar va a ser el árbitro del partido, en el bar va a estar Juan López. Bueno, y después Olimpia contra Tacuarí, localidad de Tacuarí en el Luis Alfonso Yani. El equipo comandado por Palau, Marcelo,
Anuncia Wagner Brandalice, Matías Argüello, Marcos Cáceres. Este Wagner llegó a ser arquero del Palmeiras, si mal no recuerdo, ¿no? Lucas Romero y Miguel Zamudio, Feliciano Brizuela, Jan Mangabeira, Víctor Ferraz y Luis Riveros, Néstor Camacho y Orlando Berrío. Ya apareció Berrío en los últimos tiempos, ¿eh? Ya hizo un par de goles. Camacho reapareció también. Este muchacho Feliciano Brizuela, ¿acaso no es jugador de Olimpia? ¿Será que va a poder jugar? La pasada sí también leí una alineación de uno de los diarios y estaba en su equipo titular, había sido uno que estaba suspendido. Y otro que estaba lesionado. Así que tengo mi duda de que Peta Brizuela juegue contra Olimpia. Olimpia con Gastón Olveira, César Olmedo, Junior Barreto, Manuel Capazo y Facundo Zavala, Rodney Redes, Alex Franco, Richard Ortiz y Eric López, Hugo Adrián Benítez y Lucas Prato. José Natanael Méndez va a ser el árbitro del partido. Y en el bar estará Fernando López. En Cancha de Sol se va a jugar. Se completa la octava fecha del torneo. Después, entre el sábado y el lunes, se cumplirán los partidos de la novena fecha. Después se tendrá una pausa en el calendario de modo a dar paso al combo de los encuentros de eliminatorias. Bueno. Recordemos que Paraguay juega el 6 contra Uruguay en Montevideo y el 10 en el Defensores contra Brasil. 10 de septiembre. Ok. ¿Qué tal estamos de likes, muchachos? ¿Qué tal estamos de likes? 67. Nos va a ganar ya otra vez de las 10 en una hora. Pero está bien, está bien. Yo sé que este horario es más complicado. Solo viste la recopilación. Libertad dejó otra vez puntos. Se pone lindo el campeonato, dice Rafa. Javi no viene todavía porque la señora no tiene para su vuelto, dice. Que vea así, Gus. Falta que le traigan a Caruso Lombardi nomás ya algún club de la intermedia y complementamos el circo, dice Matías. O sea que hay una señora acá en Cacupé que en realidad ya conozco a dos personas, ¿verdad? Y me parece muy bien actualizarse porque a veces muchos extranjeros y también hay muchos hoy día que solamente te utilizan tarjeta y todas esas cosas. Hay una chipera que vos podés pagar con POS o con QR. Muy bien. Y hay una señorita que reemplaza a su mamá, que por muchos años vendía yuyo, que hace rato no la vemos más, está enfermita, que también trabaja con POS y QR. Vende yuyos. Muy bien. Ameliano le pasó factura a la doble competencia, dice, y creo que sí. ¿Te acuerdas, Pío, por qué está peleando el descenso si tiene jugadores de categoría legalmente? Dice, y bueno, porque no ha hecho bien puro nombre y ha perdido muchos partidos en 3 años. Acá no están acostumbrados a la doble competencia, siempre le pasa lo mismo a los equipos que están abajo en la tabla, dice. Eduardo Olimpia repite equipo hace muchos partidos ya, dice Eduardo, sí, anda manteniendo una regularidad importante. Tiene muy buenos jugadores, pero tienen pésimos directores técnicos, dice Juan Vallejos. Ya contaste la frase para conquistar. No, enseguidita. Llegué recién, dice, te estaba esperando, Jorge. ¿Qué desayunar, Chalbachán? Y estoy esperando. Creo que primero Javi se fue a matar el chancho para el fiambre. Están preparando el queso. Y me parece que está molinando la harina o el trigo para hacer el pan. Ya, sándwich de fiambre y queso es la idea, ¿verdad? Pero hace 20 minutos por ahí que se fue. ¿Solo te acuerdas cuando estabas en Farra? Me hace reportar al 2000. Un crack siempre. Gracias, Aldo. Sí, me acuerdo, claro. Y justamente el programa se llamaba Salvando la Mañana. ¿Te acordás, Aldo, verdad? Salvando la Mañana de 6 a 9 por Radio Farra. Linda época, linda radio. Lamentablemente hay muchos que son mala gente. Pero linda radio. Era en esa época. No, estoy hablando de lo de ahora. Ahora no sé ni quién está. Estoy hablando de la época que yo tuve. Había muy buena gente, pero lamentablemente, como en todos lados, también había mala gente. Hoy la olla rapacea, hoy la mandacea, hoy la no entendía más bebé, hoy la entendetería. Como en todos lados, ¿verdad? Como en todos lados.
Eh, mm, mm. Llegamos a los 73 likes. Ok. Saludos a todos los que están por Icar Sport también. Ahora vuelvo a la morada. Krusty, lo de Garnero no es que prohibió, solo que algunos jugadores se puteaban en guaraní, él no sabía lo que pasaba, intervino, lo que dijo que no se puteen más, así contó en una entrevista. Dice, bueno, tema arbitraje, lo más lejos que llegó un árbitro fue Epifanio González, partido tercer puesto en el 98. Que un árbitro llegue lejos en un mundial, habla bien del fútbol paraguayo, claro que sí. Y Carlos Amarilla y Carlos Torres dirigieron finales de Copa Libertadores. Juan Francisco Cobar dirigía finales de Copa Libertadores. Era Garnero selección, Espinosa titular, Caballero titular, Ramírez titular, Morínigo titular, Jiménez titular, Garnero ahora en libertad, Espinosa suplente, Caballero suplente, Ramírez suplente, Morínigo suplente, Jiménez suplente. Muy buena comparación de Ibáez, así mismo. ¿Cuándo Garnero le puso a Morínigo de titular en Libertad? Nunca. Lo lleva a la selección. Sí, decíamos que era el mejor arquero que teníamos en el campeonato local, Rodrigo Morínigo. Sí, totalmente. En ese momento. El mejor paraguayo, aclaramos, el mejor paraguayo. Pero... bueno, ahí está Oscarcito Villar, che, le está compitiendo en Europa, en Le Mans Cup. Quedó en sexta posición en la carrera de la cuarta fecha en Bélgica. Muy bien. Lo Vitar, una familia muy conocida de Misiones también. Bueno, por supuesto que hay muchos en Asunción, ¿verdad? Pero originalmente son de Misiones. Almuerzo directo, nomás ya aparece Salva, dice. No, ahí ya vino. Radio Farra de Bierzi. No, Juan. Hoy le ponen a modelo a hablar por la radio. Nadie le avisó que a las modelos es mejor verle nomás que escucharle, dice Sandro. Puede ser, Sandro, pero yo te voy a decir una cosa. A mí me sorprendió gratamente estando en Farra Ana Laura Chamorro. Muy agradable escucharle. Muy agradable. Y también Fabi Martínez. También Fabi. Me sorprendieron gratísimamente. Después, ya en la parte final que tuve, Simone Villar. Muy bien también comenzó a desempeñarse. Todas, por supuesto, empezaron con dudas, ¿verdad? Pero después, muy bien. No todas son huecas. Algunas son más inteligentes de lo que nosotros creemos. Estaban y le iba a leveas y nada de lo que nosotros creemos. ¿Sabe qué equipo cree que debe poner Alfaro contra Uruguay? Gatito. Gustavo Velázquez. Fabián Balbuena. Omar Alderete. Y Blas Riveros. Como para que Blas se vaya un poquitito, ya que vamos a tener, bueno, después le voy a explicar por qué creo que Blas Riveros, aparte que está en ritmo. Villasanti Cubas, Diego Gómez, Sosa, Enciso de 1 y Tony Sanabria. ¿Por qué Blas Riveros? Hoy creo que porque está un poco... porque por lo mismo que voy a decir también podría ser Arzamendia. Porque Velázquez que se quede más a apoyar la marca, ¿verdad? Y que Blas, que ya es una cuestión de gusto nomás, pero por el estilo y por lo que quiero explicar, puede ser Rivero o puede ser Arzamendia. Para acompañar, ya que vamos a tener lo más fuerte por el sector izquierdo, primero con Diego Gómez del medio soltándose para la izquierda, Ramón Sosa por izquierda y Enciso de media punta, pero con capacidad de jugar en todo el frente de ataque, pero siempre él se siente más cómodo por izquierda. Fíjense cómo podemos triangular la jugada y cómo podemos atacar en bloque por el sector izquierdo. ¿Verdad? Por eso. Por el otro lado, al no tener fuerza por el medio derecho y
hoy un extremo derecho, a no ser que se intente de vuelta con Almirón, pero hoy creo que no. Aunque por lo que mostró ayer, me deja la duda otra vez. Pero si va a ser así, entonces vamos a tener que, si juega Almirón, es Sosa o Enciso. ¿Verdad? Vamos a ver. Porque no creo que juegue con un 4-4-2. No creo que juegue con Almirón de volante por derecha, Sosa por izquierda y solamente un doble 6. O sea, yo no jugaría. Me preguntaste mi opinión, ¿verdad? Yo no jugaría de esa manera. Yo no jugaría de esa manera. De entrada, 3 volantes de recuperación, con uno de ellos con capacidad de salida y de llegada, que es Diego Gómez. Acercándose a Sosa por izquierda y acercándose a Enciso del medio para la izquierda, que va a estar permanentemente pisando el área, acercándose al área, apoyando el trabajo de Tony. Entonces, vas a tener muchas opciones. La macana es que si quieres hacer un cambio de frente hacia el otro lado no tenés nada. ¿Verdad? Esa es la macana. A no ser que Villasanti se desprenda, a no ser que Velázquez se desprenda. Pero si se desprenden y perdemos la pelota, Uruguay nos va a atacar con 5-6 y atrás se van a quedar 2-3. ¿Verdad? Muy chicuata. ¿Qué tal, Sala? ¿No le escuchaste ayer al presidente Luque cómo le rozó a Garnero? Sí, ya hablamos de eso, Leonardo. Después, en nuestra liga no pasó algo como con el jugador de Nacional, dice. Sí pasó, pero en entrenamientos. Sala, ¿qué opinas de la medida de la APF? Se trata de que los que tienen remera de un club del rival, ejemplo, remera del Flamengo en un partido contra Brasil, de Irán, en el sector visitante, de Irán, en el sector visitante. Y me parece correcto. Si vas a ver la selección paraguaya, tenés que irte con la camiseta de la albirroja. Como antes. ¿Ustedes se acuerdan que antes había 40.000 personas en la cancha, y de las cuales 37.500 eran paraguayas y 37.699 tenían la camiseta de la albirroja? Que un tiempo ni la remera de tu club no llevaba más a la cancha, llevaba la camiseta de la selección. A eso tenemos que volver. Si juega la selección, ¿por qué tiene que llevar la camiseta de Olimpia o de Cerro? Luego, para empezar. Hay mucha gente que se da de su trabajo, nomás la cancha. Ok, pero llevaba su camiseta, igual se ponía sobre su camisa. Bueno, ahora que el compañero de Joshua va a la Fórmula E, ya se dijo quién va a ser su compañero Salva. Dice, todavía no leí un poco al respecto, che. Grande Fabi San Antoniana, dice Jorge. Aparte, una bellísima persona. Muy buena compañera. Muy buena compañera. Ya volvió Javi, no conseguía hielo. No me diga que... También se prohíbe carteles para jugadores del equipo rival. Ejemplo, cuando se juega contra Argentina, hay más carteles de paraguayos amando a Messi, dice. ¿Cierto? Me parece correcto. Presidente Ameliano, estoy de acuerdo que los árbitros digan sus clubes. Estoy de acuerdo con que los árbitros del fútbol paraguayo digan sus clubes. A la pucha. Salvo, ¿crees que lo de Vinicius al fútbol árabe según viene y piden 500 palos verdes, ofrecieron no es todo marketing nomás? Dice. Y puede ser que hayan ofrecido, pero no creo que él se vaya todavía ahora. Sabe que igual en 2 o 3 años que va a ganar nomás, no 500, pero que va... Solo todo lo que haga Ana Laura va a estar bien nomás luego, donde es bárbaro, dice Sandro. Somos como el Real Madrid, tenemos todos jugadores por izquierda, dice Eduardo. Sí. Y si le ponemos a Fer Cardoso por derecha, sí, pero no fue convocado, Juan. Yo creo que si Fer mantiene este nivel, en el próximo combo tiene que estar. Porque realmente es el estilo de jugador y por el sector que nos falta. Volante por derecha. Ahí sí podemos jugar con un 4-4-2. Ahí sí yo me animo a jugar con un 4-4-2, porque Fernando Cardoso también te da marca. Y ahí podemos jugar. Ahora, ¿a quién le saca el equipo? A Gómez, a Villasanti, a Cuba. Ahí va a estar más lindo el dilema. Porque después con eso le vas a poner a Sosa de volante por izquierda y entonces Diego Gómez, ¿dónde juega? Va a tener que sacar a Villasanti a Cuba. Pero va a estar lindo eso. En esa época de los 2010, pero los DT de la selección superaban el $1.000.000 como sueldo, dice. Sueldo no creo. Hola, Salva, bendecido día. Igualmente para vos, Víctor.
Rodney Rede por derecha. Y Rodney, ¿por qué no? Si es que mantiene su nivel. Ahora, Rodney lo que no tiene es la marca que tiene Fernando Cardoso. Y juega en la Paraguaya en Premier League. Ahora sí, pero si mantiene su nivel y no tenemos otro, bueno, ok. Pero yo sostengo mi postura. Prioridad tiene que ser lo que juegan en campeonatos donde hay mayor intensidad de juego. Mayor intensidad. No es lo mismo que vos acá marcar la diferencia porque jugaba 50 kilómetros por hora. Pero en eliminatoria, en torneos internacionales, tu rival, el más lento, juega 80 por hora. Buen día, Salva presente con el like correspondiente, dice Jesús. Gracias, Jesús. Galeano de Nacional de Uruguay también puede ser por derecha para el próximo combo. Yo, los que están siempre se acordarán que dije que él podría haber sido tenido. O sea, en la lista de 30 que hice, yo lo había puesto a Galeano. Creo que está haciendo muy buena campaña con Nacional. Pero no lo tuvieron en cuenta porque juegan en Uruguay, ¿verdad? Pero porque Uruguay también su liga local es como la nuestra, pero a nivel Copa estuvo muy bien. Bueno, a ver. ¿Qué opinas de Joshua? Independientemente que si llega o no a la F1, ¿qué tal la temporada? Ese es solo un podio y 2 carreras sumando 9 y un punto respectivamente. Y para su primer año en este nivel, creo que está demasiado bien. No hay que apurar. Aparte en un equipo en el peor equipo está. En el peor equipo. Después... Bueno. Ok, Olimpia va a tener nueva casa para el básquetbol, según Cotonoés. Y el de al lado, la Fuerza Armada, o sea que van a jugar ahí, pero eso no creo que le compren a la Fuerza Armada. Voy a investigar un poquitito. Bueno, Churín llegó a los 70 goles. Igual a Erwin Ávalo como el cuarto mejor goleador histórico de Cerro. Queda uno de Félix Brites Román. Está lejos todavía de... Está a 26 de Virgilio Ferreira y a 18 de Julio Dos Santos. Esa es los números de Diego Churini y los goleadores de Cerro, ¿verdad? Brillante los presidentes de Cerro, de Luque, dice Ricardo. Bueno, Ricardo. Ok. Aplauso para el presidente Rodríguez, dice Johnny. Sí, son opiniones, ¿verdad? Evidentemente. Lamentable el Guaraní de Chiqui, dice Dani. Bueno. Muchachos que también se hacen presentes a través del WhatsApp. Qué cuña hilo de Cerro por echarle a la promotora, dice Toti. Bueno, Toti. Ok. Las opiniones de los muchachos también. Cada cupé con relación a algunos acontecimientos que han ido sucediendo, ¿verdad? Declaraciones y sucesos. Ok. El domingo empieza el Mundial Sub-20 femenino para nuestro país. 19 horas va a ser el debut de Paraguay. Estamos viendo la posibilidad de transmitir.
En principio estaba confirmado, pero estamos viendo la posibilidad de transmitir. Reiteramos 1-1. Ayer empataron Luqueño y Libertad en cancha del Deportivo Luqueño. 0-0 el empate entre Sol de América y Guaraní en cancha de Sol de América. Ok. Buen día, salva presente. Hola Jesús. Olmedo pinta bien para el lateral derecho a futuro, dice Juan. Su 23 es lo que tiene que ser, dice. Salva, le falta mucho a Dani Vallejo para competir en un Grand Slam y le falta seguir sumando puntos. Tendría que quedar entre los 200. Terminar el año entre los 200, ahora está a 290 y algo. Para poder entrar ya en la quali por lo menos de Australia. Sinceramente, pero el argentino ese era mejor que Duersen, ¿o crees que jugó la nacionalidad de nuevo? Jugó la nacionalidad, el equipo, los patrocinantes. Hola, Sala, ¿no será un gran error llevar a Pablo Rosso con Alfaro? Está haciendo muy buen trabajo en la formativa, ¿qué opinás? Dice. Pero Pablo Rosso no es técnico de la formativa, Joel, ni preparador físico. Él es el coordinador general de todas las selecciones. Él no es que se va a ir con Alfaro a ser su ayudante. Él es el jefe de todos. Si Alfaro tiene una queja, tiene que quejarse con él. Si Alfaro necesita algo, tiene que pedirle a él. Él no es ayudante de nadie ni técnico de ninguna categoría. Él es el jefe. Si Duersen aceptaba ser alemán, ahora ya está en Fórmula 1, dice Ale. Y probablemente. Guaraní por empate, dice Pablo. Pegaría hacer un resumen de los goleadores históricos de los clubes de primera, dice Eduardo. ¿Cómo que solo un podio? Hay varios que en más tiempo no lograron eso, dice Jorge, ¿cierto? El malvado Arce y su piqui piqui, dice Ale. No le veo el sentido de que los árbitros digan sus clubes o mínimo deben ser conectados a un polígrafo o algo. Dice, por ejemplo, es como preguntarte a vos de qué club sos, no tiene importancia, dice Gustavo. Los paralímpicos no comentan algo, Salva, dice. Y la verdad que no tengo info, pero voy a buscar. He visto que hubo el desfile. En un video de los chicos recorriendo y saludando. Buen día, Salvador, estoy muy triste porque mi querido Guaraní, pero a estos jugadores no se les puede pedir más. Hasta ahí nomás ya dan, dice. Necesitamos jugadores de jerarquía como antes, dice Oscar. Pésimo Guaraní, dice Juan. Si alguien te falta el respeto en tu casa, pero va a dejar nomás. Sí, también algún hincha podría hacer algo, dice. Pido disculpas a la señorita y seguro terminó ahí la promoción, dice. Puede ser, Jorge. Yo no digo que esté bien lo que ella hizo. Si está trabajando es una falta de respeto y es poco profesional lo que hace. Ahora, que la gente de Cerro haga tremendo show para sacarle. Ahí sabe qué era. Ya le dije ayer mi opinión al respecto. Cero profesionalismo de la chica, si está trabajando. Primer artículo. Después, gerente del Club Cerro Porteño o presidente del Cerro Porteño le llama al gerente o a la empresa y le dice, mira, nosotros no queremos más esto pasó, estamos disconformes, eso no es, veamos la forma de trabajar, bla, 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 bla. Y entonces la empresa toma las medidas correspondientes. Y no se le lleva más, no se va más ella, se ve otra. Pero no, ese showcito de cómo la sacaron. Eso no es lo que yo digo que está mal también. Yo no digo que esté bien lo que hizo la chica. Al contrario. Muy poco profesional. Muy poco profesional. Por más que sean sus redes sociales, todo lo que quiera. Ya dije ayer, es como que yo, que soy hincha del Teniente, me voy a la cancha de 8 y publico un coso. Aquí ya estoy ya estamos en el parquecito del 8, cuando en realidad es el parque del 8, ¿verdad? Pero para achicar o para burlarme, no voy a hacer nunca eso. Encima si me voy a trabajar.
Si no trabajo más en esto y soy un hincha común y corriente que me voy y ahí puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero muy de cristal lo que hizo, no sé quién, el cerro que hizo el show ese también. Contexto de la foto del live, dice Jorge. Y es una foto de la ruta 2 en el centro de Cacupé, frente a la plaza. Estábamos comentando hace rato cómo cambió la vida comercial en el centro de Cacupé, de que está la nueva ruta, de que está la variante. Que al centro de Cacupé solamente ya entran los cacupeños que vienen al colegio, a la facultad, a hacer sus compras, a los súper, y los que van a la iglesia, ¿verdad? Los que van a la basílica. Los de otros lugares que vienen a la basílica. Que hoy día todo el mundo, el que se va hacia Ciudad del Este, todo el mundo se da vuelta, ¿verdad? Y eso ha bajado notablemente el nivel comercial. Esta foto fue tomada en estos días a las 11 de la mañana aproximadamente. Tiempo atrás, en ese horario, vos no podías cruzar, tenía que esperar. Y a Nick en aquel semáforo que está allá en la esquina, por ejemplo, no funcionaba. Vos esperabas fácilmente 3, 4, 5 minutos para cruzar. Hasta me cruzar. Y le contaba la historia que ese antes era doble mano. Era doble mano. Hasta que después vino la primera variante, la que pasa por el mercado de Cacupé. Y ahora la segunda variante, la que pasa ya desde el Instituto Agronómico Nacional, que se da vuelta y se va y sale allá en Netú, ¿verdad? Bueno, hola Salva, ¿qué te parece en un 442 Arce y Tonis? Y puede ser. Salva, ¿qué tal le ve a la chica Luis Roja, ya que justo nos tocó un grupo donde están las dos potencias en el fútbol femenino? Y está muy difícil, Luis. Sinceramente, muy difícil. Espero que no seamos goleados en cada partido, que por ahí saquemos un punto. Sinceramente, pero es una gran experiencia, evidentemente. Y esperemos que demos sorpresa, porque todo lo que hagamos va a ser sorpresa en ese mundial. El segundo penal fue contacto fuera del área, pero como es Libertad ya sabemos por dónde pasa, dice Aldo. Colapinto de la escuela de Williams, por eso lo saben, dice. Lo suben, dice. Es como que uno de la reserva suba a primera, los de Cerro no le van a subir a uno de la reserva de Olimpia, dice Gabriel. Así es. ¿Cuánto le falta a Churín para igualar a ser el más goleador? Y ya dijimos ya, le falta 20 y tantos para alcanzar a Virgilio y 18 para alcanzarlo a Julio dos Santos. Bueno. Ok. Ya leer un ratito más su mensaje. Yo sé que algunos están muy expectantes de otra cosa. Churín hace un gol, le renuevan 3 años más. Dice, buen día, Salva. Hola, Vané. Top 4 esta hora, creo. Dice. E iguala con Erwin. Iguala con Erwin con 70. Félix Amado Brito Román tenía 71. 88, si mal no recuerdo, Julio dos Santos. Y 96 tenía Virgilio. O sea que le falta 26 goles para igualarlo a Virgilio. Y le falta 18 goles para igualarlo a Julio dos Santos. Y le falta un gol para igualarlo a Brito Román. ¿Qué culpa tiene Arce? Tiene unos cuantos jugadores maleta. La dirigencia tiene la culpa del mal momento de Guaraní, dice Gustavo. El problema que yo le veo a Guaraní es que depende mucho de Alcanza, o de Alcaraz. Colapinto era de la academia, ya leímos. En todo caso, la chica podía esperar terminar su trabajo y después hacer su publicación, pero estoy de acuerdo con vos. Demasiado show hicieron los del club y eso que soy cerrita, dice Vane. Brock es como un pato criollo, a cada paso una cagada, dice Ale. Hola José, ¿cómo te va? Bien, bien también. Bueno. A ver. ¿Qué más?
Ok. Estoy buscando algo que quería compartir con ustedes, pero no estoy encontrando. Seguramente. Voy a leer primero un ratito en el Twitch. Mari dice, Franco Colapinto no era el compañero de equipo de Joshua, solo son amigos. Así es. Colapinto está en un equipo de media tabla y Joshua en el peor de la grilla. Dice, totalmente. Algunos creen que eran compañeros de equipo y que prefirieron llevarle a Franco por ser argentino. No, no tiene nada que ver. No son compañeros. Otro tema, Colapinto no era debutante en la F2. Para algunos que están diciendo que le llevaron a Franco solo por ser argentino. No, no por ser argentino solamente. Él ya forma parte de un esquema, aparte de Williams. Sí pesa muchas veces la nacionalidad, pero él ya forma parte de una estructura. Es cierto el ejemplo que dije hace rato, es como que está en la reserva. A ver, es como Hugo Cuenca, está en el Milan futuro. Ahora, ¿verdad? En la tercera división del fútbol italiano, en la Serie C. Si Cuenca juega bien, o hace buenos partidos, o el jugador de la Serie A del Milan no rinde, el suplente tampoco, y o se lesiona, y el técnico necesita de esas características, y ¿dónde tiene? ¿Tiene en el Milan futuro de esas características? Le va a llevar al Milan A. Así nomás el tema. Muy buena aplicación, Mark. También. Buen día, Salva. Acá desde la Facu Agroindustria, dice René. A Uruguay le sancionaron a varios jugadores, alguien de los titulares, pero también están fuera contra Paraguay. Sí. Darwin Núñez, que iba a ser titular Josema Jiménez, que iba a volver, que era el capitán de Uruguay. Bentancur. La verdad hay muchos más descendientes alemanes, coreanos o rusos que se sienten más orgullosos de ser paraguayos que muchos paraguayos naturales, dice Juan. Así mismo. Bueno. El 95% de los hombres siempre luchan por encontrar novia, dice. Mañana le vamos a contar algunos tips para atraer a cualquier mujer. Hoy no le vamos a contar. Hoy vamos a estar con el tema que le prometimos ayer. Preguntas flirtantes para hacer a una chica, para hacerla adicta a ti. Vamos a ver si coincide con lo que yo creo. Les voy a leer. 1. Que vos le digas. Esto es lo que vos le tenés que preguntar a una chica, supuestamente, para que sea adicta a vos. Atención. Ahí Vane está. Vamos a ver si Vane qué dice al respecto ahora. 1. ¿Cuál es la fantasía más sexy que nunca has compartido con nadie? Te va a contarlo. Si ya tienen confianza, puede ser. Si pudieras elegir una palabra para describir nuestra química, ¿cuál sería? Muy cheto su... ¿Cuál es el lugar más sensual en el que has fantaseado que te besen? Ese sí le gusta, pero tenés que besarle o ahí. Si no, no pasa nada. Si nuestros besos tuvieran sabores, ¿a qué sabrían los nuestros? Dice. Muy pegajoso. A las mujeres las desaniman muchas cosas. Dice. Si quieres aprender a seducirlas sin esfuerzo, lee esto todos los días durante 30 minutos y será una persona diferente. Dale, hoy más voy a leer tu... ¿Cuál es tu idea de la banda sonora perfecta para la seducción? Buah. Titanic. De Titanic. Si estuviéramos solos en una habitación durante 1 hora, ¿qué te gustaría hacer? Ver Netflix. ¿Cuál es tu idea de una noche de cita perfecta? ¿Qué es lo más aventurero que has hecho? Ninguno. ¿Crees en el amor a primera vista o debo pasar de nuevo? Es de viejazo. Ni yo ya no usaba más. ¿Cuál es el atuendo más atrevido que te has puesto? El traje de Eva. Si fuéramos personajes de una película, ¿cómo se desarrollaría nuestra escena romántica? ¿Cuál es tu tipo de beso favorito? Eso no se pregunta, eso lo tenés que hacer y descubrir. Lentos y dulces o intensos y apasionados.
¿Cómo eso les pregunta? Se comienza dulce, lento, se vuelve intenso, apasionado, se vuelve dulce, intenso, lento, intenso. Eso. No entendí, tengo asunto con ambas, había sido. Si estuviéramos varados en una isla desierta, ¿qué tres cosas querrías con nosotros? ¿Cuál es la frase más loca que alguien te haya dicho para ligar? No doy coico a hacer. Desaprobado totalmente. Doy coico. Este no le va a levantar a nadie. No le va a levantar a nadie así. Así que no sigan nomás lo que acabo de leerle. Eso era, dice los ñembos europeos que se van un mes a España, lo que son también. Muy chanta la pregunta, dice totalmente. Vean al tema Chilito, modo guerra, mi compa, dice Gilbert. Vamos a ver Netflix para la tema. Parece más un acoso que bola el texto, dice sí, totalmente. Mientras le preguntaba todo eso, otro ya le llevó totalmente un desastre ese salva ese texto, totalmente Jesús. Ni ese que escribió eso seguramente nunca levantó a nadie, dice Eduardo, totalmente. ¿Cómo le vas a preguntar qué clase de beso te gusta? Te va a decir, me gusta que me metan la lengua hasta la garganta y que no, de no hay mejor beso que el beso robado. Y a partir del robo viene lo apasionado. Bueno, Moisés, a TPST esto dice, no, a nadie le va a levantar a este tipo. A nadie. Veala a nadie. Ja, dice. Bueno. El poder de la seducción. No. Ok. Bueno, parte final, sigan escribiendo sus mensajes. Bueno, acá nomás me estaban preguntando posibilidades para transmitir el fútbol de hoy. Si podemos hacer 2 de mayo y 2 de mayo Meliano y después Olimpia Tacuarembó. Y vamos a analizar. Yo había dicho que no íbamos a hacer más todavía por un tiempo el tema del fútbol local, pero vamos a analizar. Y para la siesta les voy a confirmar si hay auspiciante. Y si no tenemos, para hoy por lo menos no había ningún compromiso todavía previsto, ¿verdad? En la política. Teníamos una reunión política, pero eso va a ser a la tarde. Así que vamos a ver. Por ahí, capaz que hoy volvemos a transmitir otra vez el fútbol de primera.
Pero vamos a ver primero qué hacemos, porque tampoco voy a hacer hoy nomás. Si hacemos hoy, tenemos que empezar a hacer otra vez fin de semana y todo eso. Veremos. Ese seguro terminó demandado, dice Eduardo. Besito picante con mandioca, su beso preferido, dice. Besos negros y algunos. Por experiencia, para conquistar a una mujer es actuar con integridad y confiado hasta entender que eres seguro. Y por el último, hazla sonreír, muy simple, dice Gabo. Siempre robarle una sonrisa a una mujer siempre es un buen argumento. Salvaría video jugando juegos, yo creo que pegaría, dice José. Sí, queríamos hacer, pero más adelante capaz. Pero no sabemos, Salva, capaz a la chica si le gusta que confirme alguna, dice. Salva, no le meta más, no le mete peor más al pádel, dice. La verdad que hace un tiempo que no estoy jugando nada, no solamente pádel. Salva, lo único que jugó seguramente era Pac-Man o Super Mario Bros. Dice, Pac-Man. Pregunté nomás, dice José. Muy para adolescente la pregunta, Salva. Dice, ¿de verdad, Vané? ¿De verdad, Vané? Totalmente de acuerdo. Fútbol de primera, anda llegó. Ja, ni cancha tenemos, dice Ale. Ok. Pero a ver, te ve ese texto realmente con ese. No. A ver, ¿qué más? ¿Cómo estamos de likes, muchachos? Estamos por terminar, ¿eh? Bateco y la de producción likeística. 94. La vez pasada llegamos a... Ayer no llegamos, pero antes ayer llegamos a 101. Cerramos con 101. Vamos a ver cuánto cerramos hoy. Vamos a ver si superamos eso. Ok, vamos a ver si superamos los 101, ¿no? Fútbol Manager, hay que jugar el mejor juego de fútbol de la historia. Ese tenés que jugar, Salva. Encima también podés transmitir el partido como relator, dice Divaez. Y cuando tenga tiempo me voy a poner a mirar todas esas cosas. La verdad que con los likes y con las cosas que tenemos acá, tengo muy poco tiempo para jugar últimamente. Pero si aprendo algo y me gusta, vamos a meterle. Podemos meterle. ¿Qué jugaba? Dice, jugaba al FIFA. Cuando salió recién con Ayrton jugamos al FIFA. Pero sí, yo fui más del Wii, del Nintendo Wii. Ahí sí jugaba, tenía luego mi oficina. Y cuando, a la siesta, cuando estaba libre, eso, le metía tenis, le metía golf. Y en lo otro, lo que más jugaba era el FIFA y después jugábamos básquet. Básquet es lo que más jugaba también. Eso nomás lo que prácticamente... Después todos esos juegos raros de combate y compañía, no. Antes sí, me gustaba mucho. Jugaba esos combates con aviones y compañía y todas esas cosas. Pero antes. Salva, ya iniciaste hoy con el tereré que Remedio nada le aplicaba hoy. Dice, no, todavía no. Ahí trajo Javi, pero todavía no puedo ni comer los sándwiches. Terminamos y voy a desayunar y vamos a bajarle el tereré. ¿Qué trajiste? Perudilla, capicatí y cedrón Paraguay. Muy bien, rico, muy rico. Trae otro libro para comparar, dice Ale. Tome su like, buen hombre, gracias Jesús. Dale like los perros, dale Gustavo. ¿Por qué los centros delanteros ya ni a los 10 goles llegan en 22 fechas? Y porque no le llega la pelota. Y hoy la idea de la mayoría es tener la pelota. ¿De qué te sirve tener la pelota si no llega al arco? Es como que... ¿De qué te sirve hablarle 1000 horas a una chica si ni siquiera la mano le vas a tocar? ¿O de qué te sirve acariciarle a una chica media hora si no vas a pasar a lo siguiente? Digo yo, era muy seco. Desastre la cancha de la 10ª Liga del Mundo, dice. Salva, en Brasil se toma el tereré con jugo de naranja y por encima no ponen hielo. Ay, man, lamentable, dice Pedro. Man, para el lado de Nintendo Switch, estás entonces, es tipo casual y es una consola móvil, dice Ale. Sí. Medalla de honor pegada a jugar. Además aprendías cosas de la Segunda Guerra Mundial también, dice. Cierto. El Wii Sport entonces, dice Jorge. Y voy a buscar una noche esta, me voy a poner a mirar ahora.
Mm, bueno. Reitero que vamos a tener un día caluroso, vamos a llegar a una máxima de 29 grados en Cacupé, 31 grados en Asunción el día de hoy, mañana se va a mantener similar, volverá el fresco el día sábado, tendremos una mínima de 12 grados y el domingo tendremos una mínima de 10 grados, de acuerdo a meteorología. Bueno, estamos cerrando con 103 likes, muy bien, ya superamos ya los 101, muy bien, excelente. El Wii Sport, Salva, ¿ya te fuiste a un partido de la NBA? Dice, sí, estuve en su momento. Estuve en un partido de Boston Celtics contra Washington Wizards. Bueno, hace mucho. ¿No podés agregar alguna pregunta para salvar las papas? Dice. Acá un rato, Salva, conecto mis cuentas y le doy like, dice Morrison. ¿No podés agregar alguna pregunta? ¿A qué te referís, Jorge? No te entiendo. Bueno, a mí me gustan más juegos de tablero tipo Age of Empires, se aprende historia, damas, ajedrez, dice. A mí me encanta damas y ajedrez. Me gustaba mucho, como diversión, me gustaba mucho el ludo. Y después con la criatura, cuando siempre tratábamos de jugar algo de mesa, jugábamos banquero. También da gusto porque te enseña de repente a compartir y a hacer negocios, ¿verdad? Sinceramente. Un Boston Celtic buenísimo tuvo Salva. Ese sí, fue un sueño cumplido. Ahora mi sueño es ir con Ayrton a un partido de Boston. Irnos juntos. Vamos a ver si podemos cumplirlo el año que viene o qué. Y Caigüeña de partido fuera, nuestra liga no pega nada, dice. Lo que más pega son los errores arbitrales para plaguear, no, dice Ale. Torneo de damas nomás ya, dice Eduardo. Buena, tío Salva, ¿pudiste ver el precio? ¿Pudiste ver el precio para para bajar el tema del costo? Dale, voy a hacer ver ahora mismo. Voy a hacer ver ahora mismo. Capaz que para la siesta ya. Ser rubio cobré 1.80 como mínimo, dice Roma. Sirve. En algunos casos sirve. ¿Para qué te voy a decir que no sí sirve? Bueno, cerramos por ahora. Muchas gracias a todos por estar. Nos vamos a reencontrar a las 10:45 para lo que puedan. Ahí vamos a hablar ya más también de la selección. Vamos a estar hablando un poco más de la selección. Y en el de las 14, hoy vamos a hablar como tema... Vamos a hablar de... Hoy sí vamos a poner el tema de los nombres raros de los clubes. Los nombres raros de los clubes. Así que muchísimas gracias a todos por estar. Nos reencontramos a las 10:45 y después a las 14 horas. Que tengan todos una muy buena jornada.